La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir al webinar de hoy, que es el primero del año y ha tenido muy buena respuesta por ustedes, así que se lo agradecemos. Vamos a esperar a que un poquito más de asistentes ingresen a la sala para comenzar con una pregunta para romper el hielo y seguir con la sesión. Bueno. Igual voy a lanzar de una vez la pregunta para poder comenzar con la sesión porque sí está un poquito extensa y para no quitarles el tiempo de más a los asistentes. Vamos a lanzar la pregunta. En su pantalla van a ver la pregunta con las respuestas y solamente tienen que hacer clic en la respuesta que más les parezca y voy a lanzar el resultado a todos ustedes para que puedan ver el porcentaje. La pregunta es, ¿por qué decidiste asistir a este evento? Las respuestas son porque quieres aprender cosas nuevas, por la marca Hioki y sus expositores, o porque tu jefe te obligó a asistir. Ok. Estamos viendo que la mayoría está diciendo que es porque quiere aprender cosas nuevas. Y vamos a esperar nada más un minutito más a que todos terminen de votar para proseguir con la sesión. Ok. Muy bien. Vamos a compartir los resultados. Y pues sí, la mayoría es porque quiere aprender cosas nuevas. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Y en otro tema, les quiero comentar, les quiero platicar de un concurso que estamos llevando a cabo en el mes de febrero, en el cual tienes la oportunidad de ganarte una gift card, Visa Mastercard, con un valor de $100 y te los puedes gastar en lo que tú quieras. Solo tienes que seguir unos sencillos pasos que te voy a comentar en unos segundos. Y tienes oportunidad de participar el día de hoy hasta mañana, porque el lunes es cuando vamos a mencionar a los ganadores. Bueno, el ganador, porque va a haber un ganador solamente. Entonces te platico rápidamente los pasos que tienes que seguir. Primero tienes que ir a las redes sociales de Hioki y Latam. Puede ser Instagram, Facebook o LinkedIn. Y nos encuentras como Hioki Latam o durante la sesión voy a estar poniendo los links de las redes sociales y pues solamente tienes que hacer clic en los links en el que quieras participar y te va a redireccionar directamente a las redes sociales. Buscar la publicación que está apareciendo ahorita en pantalla y ahí mismo puedes ver los pasos que te estoy comentando ahorita por si tienes alguna duda o te puedes comunicar conmigo a mi correo y yo te puedo apoyar sin ningún problema. Entonces vas a la red social que quieras participar, después tienes que tomarte una fotografía con tu producto favorito de Hioki y contarnos por mensaje privado o en los comentarios de la publicación si quieres cómo es que usas ese producto. Después de eso, tendrás que darle me gusta o seguirnos en la red social en la que estás participando. Y por último, etiquetar a 2 amigos para que les des la oportunidad también de ganar, de participar y ganar esos $100. Es así de sencillo. Esperemos que participes y que seas el ganador. El lunes vamos a estar notificando el ganador. Y por último, el último punto es para comentarles que el día de mañana van a estar recibiendo un correo con su certificado personalizado de asistencia de la sesión de hoy y también una contraseña para poder descargar el documento de la presentación del webinar de hoy, en el cual van a poder encontrar el link para descargarlo en nuestras redes sociales. Y con la clave, pues van a poder acceder a este documento y descargarlo. Entonces, pues manténganse atentos al correo y, y, pues sería todo. Muchísimas gracias por estar en este webinar
por asistir. Esperemos que aprendan muchas cosas buenas, que lo disfruten. Y pues paso la voz a Moisés a Basaldúa, que es ingeniero de ventas, para seguir con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Bueno, pues bienvenidos nuevamente sean todos ustedes a nuestro primer webinar del año, que es mantenimiento parte 1, una introducción a las pruebas de aislamiento en baja tensión. Los seguimos pues invitando a todos ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales, donde están teniendo la información de nuestros siguientes webinars, que sin duda alguna pues será de mucho provecho para todos ustedes. Y pues bueno, el día de hoy quisiera comenzar haciendo una presentación, una introducción primeramente de nuestro equipo que está atrás de este webinar. Comienzo presentando a nuestra compañera Ángela Leal, quien es especialista en marketing. Buenas tardes, Ángela. Buenas tardes. Asimismo, a nuestro gerente adjunto para México, Fernando Barberena. Buenas tardes, Fer. Buenas tardes a todos. Presento a nuestro orador principal el día de hoy, Juan Monsalve. Él es ingeniero Product Marketing para Latinoamérica y quien estará pues presentándonos lo que es el contenido de este webinar. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias. Y bueno, pues su servidor Moisés Basaldúa, ingeniero de ventas para México. Gracias a todos. Antes de comenzar con el contenido principal, pues me gustaría, para los que todavía no conocen o bien a fondo quién es Hioki, pues hablarles un poquito acerca de nosotros, no sin antes comentarles que ustedes van a tener pues herramientas de comunicación con lo que es todo el equipo, de tal manera que si alguien tiene alguna duda, pues puede hacérnosla saber y con todo gusto al término de este webinar pues daremos apertura para contestar todas sus dudas. Todos ustedes tienen una sección de preguntas y respuestas en la cual les pedimos pues ahí nos externen si es que tienen alguna duda. Será un placer para nosotros poderles apoyar. Bien, pues muchas gracias. Ahora sí vamos a dar inicio a esta introducción. Como ustedes pues ya saben, Hioki somos una compañía especializada en equipos de medición eléctrica de alta calidad. Hioki ya tiene pues una experiencia bastante larga en el mercado. Fue fundada en Japón en 1935. Derivado pues de esta experiencia, el equipo de Hioki, que consta de 300 ingenieros aproximadamente, pues se dedica a lo que es la investigación y el desarrollo. Aproximadamente el 15% de lo que son las ventas anuales en investigación, perdón, el 15% de las ventas anuales, pues son destinadas a lo que es la investigación y el desarrollo, lo que conlleva a tener pues nuevos equipos. Tenemos un catálogo de al menos 30 nuevos productos por año que lanzamos, y bueno, pues que es de total innovación para la industria. Actualmente, pues contamos con más de 925 patentes tecnológicas. Este año, justamente, pues hemos lanzado al mercado un nuevo probador de baterías, que bueno, pues todos ustedes tienen la opción de conocer a través de nuestra plataforma, a través de nuestras redes sociales. Y bueno, pues igual invitarlos a que conozcan todas estas patentes y todos nuestros productos con la cual cuenta Hioki. Un plus que por supuesto tiene nuestra marca es pues la garantía de 3 años en más de 750 productos. Y bueno, pues el hablar de garantía en Hioki justamente es derivado de ser una empresa japonesa, una empresa que se dedica pues no solamente a construir, sino también diseña y está pues siempre en el top de lo que es la calidad. Sin más, por el momento,
quisiera darle la palabra a nuestro orador principal, Juan Monsalve, para que nos pueda pues comentar acerca del contenido y dar inicio a este. Muchas gracias a todos. Juan, te cedo la palabra. Gracias, Moisés. Bueno, un poco sobre el contenido. Digamos que el alcance del webinar está enfocado a sentar las nociones y las bases para realizar las pruebas de mantenimiento tan importantes en el día a día en la parte de funcionamiento de la electricidad. Dentro de ello, entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de pruebas en máquinas rotativas, en transformadores, cables, que es donde más habitualmente pues, se realizan este tipo de pruebas, también en instalaciones residenciales o trifásicas, y pues vamos a ver qué tenemos nosotros con Giochi para ofrecer como soluciones a este tipo de mediciones. Al final pues los invito a que igual consulten las normas o regulaciones locales. Cada país tiene sus regulaciones locales, especialmente, por ejemplo, para pruebas en instalaciones, y vamos a citar ya algunas normas internacionales que sirven como guía o base para las demás pruebas, como máquinas rotativas, transformadores o pruebas en cables. También queremos empezar destacando la importancia de usar elementos de protección. Tengan presente, nosotros que nos desempeñamos pues, en el rubro de la electricidad, que la electricidad es altamente peligrosa. Para cualquier tipo de medición o para cualquier forma de manipulación, siempre es importante entonces seguir las normas o estándares nacionales o internacionales para el correcto uso de elementos de protección. Este es como uno de los referentes, que es la OSA a través de la NFPA 70 y la 70E, que son normas estadounidenses, donde, digamos, se establecen bajo qué condiciones se deben usar los diferentes elementos de protección, ¿no? Las pruebas de aislamiento son pruebas que involucran un riesgo, así que, por favor, usen los adecuados elementos de protección también para realizar este tipo de pruebas. Y muy importante es no realizar pruebas de verificación de aislamiento con circuitos energizados. ¿Okay? Es una condición necesaria para poder realizar este tipo de pruebas. Bueno, empecemos con una introducción hablando de lo que son los aislamientos. Yo lo tengo como clasificado en dos: aislamiento en equipos y aislamiento en instalaciones. Digamos que una definición muy general de aislamiento es que es necesario para evitar la conducción entre dos materiales conductores con diferente tensión y que provea, digamos, o proteja a las personas de descargas eléctricas, personas que pueden estar alrededor, y también una de las funciones principales es proteger al equipo de cortocircuitos. Digamos que dentro de los tres principales equipos o elementos donde más se realizan pruebas de aislamiento, tenemos los cables, donde se realizan pruebas de aislamiento entre cada uno de los conductores y la tierra. Transformadores, donde se verifica el aislamiento entre los devanados y la tierra o chasis del sistema, igual para los motores, donde se verifica entonces el aislamiento entre los devanados de las fases y el chasis del motor o tierra. ¿Okay? El objetivo entonces con las pruebas de aislamiento es verificar la calidad del aislamiento para evitar fallos inesperados. Les voy a citar algunas normas para aislamiento en equipos. La ANSI NETA, que es el estándar para especificaciones de prueba de aceptación en equipos y sistemas de energía eléctrica. Esta es digamos, un estándar donde se tiene un listado de cómo se deben de realizar estas pruebas para diferentes tipos de elementos como interruptores, aparatos eléctricos, máquinas rotativas, transformadores, cables, entre otros. Así que es una norma que les aconsejo, ojalá la tengan dentro de su material de estudio. Es muy completa y da, digamos, nociones muy claras de cómo realizar las diferentes pruebas de mantenimiento, aceptación de todo este tipo de elementos comunes a la parte eléctrica.
Para máquinas rotativas, la norma más citada, digamos, como el referente es la IEEE 43 con su última versión, que es la del 2013. Venimos de una versión del 2000, pasamos a una versión del 2013, que habla específicamente sobre ensayos en máquinas rotativas ACDC. En cables, digamos que una de los referentes es la Asociación de Ingenieros de Cables Aislados, que tienen su página web y ellos establecen una serie de recomendaciones. Aquí le dejo el link para que ingresen a visitar el contenido que ellos tienen. Claramente, como muchas de las normas, para poder acceder a ellas, pues hay un costo adicional, ¿no? Pero si su fuerte es el cable o los cables, entonces recomendable tener, digamos, estas normas dadas por esta asociación. En transformadores tenemos varias normas de la IEEE y la IEC, entonces acá les dejo las referencias para que las consulten. Muchas de las del contenido que estamos dando en el webinar, la fuente son estas normas que estamos citando, así que igual ahí les voy a poner las citas de cuál norma en particular hace referencia a cierta recomendación. En instalaciones, o sea, medición de aislamiento en instalaciones, se hace en base a un cumplimiento establecido por regulaciones nacionales o normas nacionales, ¿sí? Dentro de ellas están, por ejemplo, la verificación de celdas y tableros, el aislamiento de paneles solares, el aislamiento de sistemas de protección, donde lo que se hace es poner el interruptor pues el switch del interruptor en off y verificar, por ejemplo, el buen aislamiento entre fases. En un panel de distribución, verificar el aislamiento entre el chasis o la tierra con los diferentes conductores al interior del panel de distribución. Y hoy en día, ya en una industria tan creciente como la de los paneles solares, pues también se hace importante verificar el aislamiento entre diferentes componentes del sistema solar, como las terminales del panel entre P y tierra, N y tierra, y las diferentes, digamos, elementos que conforman mi sistema, como pueden ser elementos de la caja de conexión, los sistemas de puesta a tierra, entre todo lo demás, ¿no? Dentro de las normas locales, acá puse algunas de las más importantes por país. En la medida que vaya conociendo otras normas locales en cada uno de los países, pues iré agregando a la presentación para que lo puedan usar como referencia. Vamos a entrar ahora sí, esto era como una introducción, vamos a entrar a mirar más en detalle lo que es el aislamiento, cuáles son las causas de deterioro, efectos de la temperatura. ¿Qué es el aislamiento? El aislamiento es un material que tiene una alta resistencia al paso de corriente eléctrica, digamos que es como la mejor definición de lo que es un material aislante. Okay. Acá en esta tabla presento algunos de los materiales aislantes más sobresalientes: vidrio, caucho, cuarzo, diferentes materiales, destacando entonces el cuarzo por una alta resistividad. Quiere decir que va a generar una gran oposición al paso de la corriente, lo que lo convierte pues en un buen aislante, ¿sí? Cada uno de estos materiales tiene diferentes aplicaciones dependiendo de sus características físicas. Por ejemplo, el caucho, que es un material bastante maleable, pues es usado comúnmente en cables, y ya otros elementos usados para aislar, por ejemplo, líneas de transmisión, transformadores, etcétera. Al otro lado de la orilla tenemos los materiales conductores, que digamos que tienen una muy baja resistividad o baja resistencia, con el objetivo de que puedan conducir fácilmente grandes volúmenes o cantidades de corriente, destacando pues el grafeno, que desde ya hace tiempo promete revolucionar la industria de la transmisión y manipulación de energía eléctrica. Esperemos que ya estén llegando esos avances con la inserción del grafeno como un material muy prometedor. Y en el medio tenemos los materiales semiconductores usados ampliamente en la electrónica
que son materiales que puedo usar a mi conveniencia si quiero que sea conductor o si quiero que sea aislante. Digamos que esas propiedades se pueden cambiar con diferentes características como niveles de tensión o resistencia, etcétera. Bueno, una cita que tomé de la IEEE 43 que me pareció bastante interesante es que la resistencia de aislamiento es proporcional al espesor del material aislante. O sea, entre mayor sea el espesor del material aislante, pues mayor va a ser el aislamiento, y es inversamente proporcional a la superficie del conductor. Eso se traduce en que entre más superficie de conductor yo tenga, pues menor va a ser el aislamiento. ¿Okay? Entonces lo que se busca es que el material aislante pues tenga un espesor que le permita ofrecer la resistencia de aislamiento acorde al lugar donde se vaya a usar. ¿Qué causa que el aislamiento se deteriore? Sí, hay específicamente 5 causas de deterioro del aislamiento. La primera causa es la fatiga eléctrica. Recuerden que los equipos y máquinas eléctricas están diseñadas para operar bajo ciertas condiciones de tensión y potencia o corriente. Cuando nosotros sobrepasamos esos niveles de tensión, eso ocasiona una fatiga normal dentro de la aislación que puede conducir a este tipo de agrietamientos y ¿cómo se llama? Y laminación, ¿no? Laminación en los sistemas de aislamiento, que obviamente van a deteriorar el material y va, digamos, a disminuir la vida útil o a ocasionar una falla a futuro. La segunda causa es la fatiga mecánica. En esto están asociados los daños mecánicos, por ejemplo, golpear un cable con una pala, un destornillador, donde se rompe la superficie del conductor. La fatiga mecánica también está asociada a vibraciones, cuando una máquina está operando a vibraciones que están fuera de su normal forma de operar. Esas vibraciones van a ocasionar entonces una acelerada degradación del aislamiento. Tenemos la fatiga térmica. De igual forma, estos elementos están diseñados para operar en ciertas condiciones o ciertos rangos de temperatura. Cuando yo opero un elemento con temperaturas excesivas, ya sea mucho calor o mucho frío, recuerden que esas temperaturas excesivas pueden ocasionar una expansión cuando la temperatura es alta o una contracción cuando la temperatura es baja, lo que dará lugar entonces también a grietas y fallas en la operación o en el funcionamiento del aislamiento. Otra razón es elementos químicos, específicamente ataques químicos como vapores corrosivos que puede haber en el ambiente industrial, la suciedad, el aceite también es un problema de causa de deterioro, puede reducir entonces la efectividad del aislamiento. Otra de las causas es la contaminación ambiental, obviamente asociada como a condiciones ambientales de temperatura, humedad, pero también también está asociada, por ejemplo, al ataque de roedores, ¿no? Que muerden el aislamiento y causan en sí el deterioro de este. Vamos a entender, bueno, ya tenemos las principales causas. Generalmente estas causas no se dan de a una, sino que pueden estar presentes, inclusive todas ellas, en un elemento de aislamiento, lo que va entonces a acelerar en sí todo el proceso de degradación de mi aislante. Así que es importante tratar de reducir estas causas de deterioro para poder prolongar la vida de mi aislante. Recuerden que no hay un aislante perfecto. Siempre, por muy buen aislante que se tenga, cuando yo aplico una tensión al aislante, va a surgir una corriente que se llama corriente de fuga, que dependiendo de las características del aislante, lo ideal es que esta corriente sea muy pequeña, ¿sí? Del orden de nanoamperios, microamperios. Acá tenemos
digamos, como el esquema básico de lo que es mi instrumento para medir aislamiento, compuesto por una fuente de tensión DC, una fuente para medir corriente. En este caso, el objetivo de esta fuente es medir la corriente de fuga. Como esas corrientes son muy pequeñas, del orden de nanoamperios, entonces, digamos, esta medición tiene unas características muy particulares, especiales, igual que la fuente. Pueden notar que la fuente está invertida, ¿no? Para realizar la prueba. Eso es para poder establecer, digamos, una dirección adecuada de las corrientes de fuga, que el instrumento la pueda medir bien, y esa es la razón por la que en los manuales uno ve que la terminal positiva de mi instrumento de aislamiento generalmente va conectada a las terminales de tierra o terminales negativas. La terminal negativa del instrumento generalmente va conectada a la terminal positiva de mi sistema bajo prueba. ¿Okay? Para que lo tengan presente. Digamos que cuando yo aplico una tensión, este es mi elemento bajo prueba a la que yo le quiero probar mi aislamiento. Supongamos que es un motor, por ejemplo. Cuando yo aplico la tensión, van a surgir una serie de corrientes de fuga. Ya les voy a decir cuál es la naturaleza de cada una de ellas. Esas corrientes de fuga, pues al final se suman, entran a mi instrumento, que en conjunto con la tensión que yo estoy aplicando y usando la ley de Ohm, voy a poder medir entonces mi resistencia de aislamiento. Así funcionan todos los medidores de aislamiento. De hecho, el método de ley de Ohm es el método general que se usa para medir cualquier tipo de resistencia, ¿sí? Cada una de estas corrientes, vamos a ver el origen de cada una de estas corrientes de forma muy general, empezando por la corriente capacitiva. Recuerden que en un sistema de aislamiento yo tengo un aislante, un conductor, y puedo tener más aislantes o conductores, como es el caso de un motor. Y un condensador está conformado por un conductor, un aislante y otro conductor, que ahí se forma un condensador. Es decir, que digamos que en muchos de estos aparatos hay un efecto capacitivo, ¿sí? Cuando yo aplico una tensión, entonces va a haber una corriente de carga capacitiva que generalmente tiende a descargarse muy rápido, es decir, que es una corriente de fuga que desaparece muy rápido una vez yo aplico un nivel de tensión. Tenemos la corriente de fuga superficial, que sería esta, que depende del material aislante, es decir, es una corriente de fuga que siempre va a estar ahí, dependiendo del material aislante, va a ser más pequeña o más grande, entre comillas, porque recuerden que estas corrientes son muy pequeñas, del orden de nanoamperios o microamperios. Otra de las corrientes es la corriente de absorción, es una corriente que va a desaparecer de forma gradual conforme pase el tiempo durante la prueba, hasta que llega a un valor y se estabiliza o desaparece totalmente, ¿no? Y la otra es una corriente de conductancia, es esta corriente, que es una corriente que depende de la humedad o de la suciedad que vaya a tener mi aislante. Es muy baja cuando hay muy buenas condiciones de humedad, y cuando el aislamiento está en muy buenas condiciones, esta corriente pues es ya muy despreciable comparada con las otras, ¿no? Teniendo en cuenta que son corrientes pequeñas. La explicación de este fenómeno está en la IEEE 43 del 2013 o el del 2000. La del 2000 es fácil de descargar, pues yo la busqué en internet y está gratuita, así que les va a servir como base si la quieren tener como referencia para que la busquen. Efecto de la temperatura. El aislamiento depende fuertemente de la temperatura. De hecho, el aislamiento cambia inversamente sobre base exponencial con la temperatura. Déjenme también les explico esto, también tomado de la IEEE 43. Esta es la fórmula que me relaciona cómo cambia el aislamiento de un valor de temperatura a otro. ¿Okay? Básicamente esta fórmula se puede traducir de forma fácil con esto. La resistencia de aislamiento se reduce a la mitad por cada 10 grados Celsius de aumento. Entonces esta fórmula se puede traducir con esta sentencia, digamos que es un poco más fácil de entender o aplicar que esta fórmula. Si ustedes hacen el ensayo, se dan cuenta que la relación es tal cual. ¿Okay?
Déjenme, entonces les explico cómo pueden usar esto para, digamos, hacer ciertas pruebas o por qué es importante hacer correcciones de temperatura cuando se hacen aislamiento. Supongamos que yo estoy haciendo una prueba de aislamiento a una temperatura de 20 grados Celsius. Mi instrumento de medición de aislamiento me da 16 megaohmios y por alguna razón yo quiero llevarla a un punto de referencia. Ahorita hablamos de por qué es importante llevarle a un punto de referencia. Supongamos que en este caso yo quiero saber cuánto sería el aislamiento de este mismo dispositivo, pero a 40 grados. En este caso, el cálculo inclusive lo pueden hacer de forma mental. De 20 a 30 van 10 grados, es decir, que se reduce a 8. De 30 a 40 van otros 10 grados, es decir, que de 8 pasamos a 4. Eso equivale a que en nuestra resistencia de aislamiento, si este dispositivo estuviera a 40 grados Celsius, esa resistencia de aislamiento sería de 4 megaohmios. ¿Okay? Nosotros tenemos uno de nuestros modelos, el Hioki, el IR3455, hace esta compensación automática. Generalmente, como se hace es que generalmente lo que se hace es que se corrige de forma manual, se hace una tabla y se corrige de forma manual usando como esta relación, pero en el instrumento pueden automáticamente tener los valores como referencia a 40 grados, que es como el estándar para máquinas eléctricas rotativas. Recomendaciones, entonces, realizar las pruebas de aislamiento bajo las mismas condiciones de temperatura, idealmente. Durante todo el año, pues la temperatura va a estar muy variable, así que en ese caso, referenciarle algún valor en particular. Antes de la prueba de aislamiento, tomar nota de la temperatura y humedad ambiente para llevarla en el registro del historial de pruebas de mantenimiento. ¿Por qué es importante referenciarlo? ¿Cierto? Como dice acá, llevar la prueba de aislamiento a un valor de temperatura referencial. Entonces, les voy a explicar por qué. Este es el historial de pruebas de aislamiento tomadas con el equipo, con nuestro equipo Hioki en un motor a lo largo del tiempo. Nosotros, como las pruebas se hacen periódicamente, ahorita hablamos de qué tan periódicas se pueden hacer o no, la temperatura del año pues va a estar variando, no va a ser siempre la misma. Así que yo voy a tener valores de aislamiento a diferentes temperaturas que se van anotando, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver acá, si yo grafico este aislamiento a estas diferentes temperaturas, digamos que la gráfica resulta confusa. O sea, yo no puedo ver una tendencia acá clara de si el aislamiento está creciendo o está decreciendo. Entonces, ahí la importancia de corregirlo o llevarlo a un valor de referencia que para motores es de 40 grados, aplicando la fórmula anterior. Cuando yo llevo eso a un valor de referencia, sí puedo ver una tendencia más clara del comportamiento del aislamiento con respecto al tiempo pasa y de esa forma yo poder determinar si el aislamiento se está degradando o no se está degradando. Okay, entonces, esa es la importancia de siempre llevar la prueba de aislamiento a un valor de referencia. Okay. ¿Qué es lo importante en cualquier tipo de prueba de mantenimiento? Recuerden que los mantenimientos están enfocados a ser preventivos y predictivos, correctivos no. ¿Okay? ¿Qué es lo importante en ese tipo de pruebas? Es el historial. O sea, no existe un valor de referencia de aislamiento que indique una falla inminente para cualquier tipo de dispositivo. Que yo diga, bueno, si esto está en este aislamiento, quiere decir que en unos próximos días va a haber una falla inminente. No existe hoy en día esos parámetros. ¿Cuánto es el costo de un paro inesperado? Es decir, si yo tengo un cortocircuito por una falla en el aislamiento, ¿cuánto cuesta repararlo, sustituirlo, más el tiempo que estuvo el equipamiento parado o el sistema dejó de producir? Entonces, aquí llegamos a que la tendencia necesaria para detectar posibles fallas es importante entonces llevar ese historial de mediciones de aislamiento como una hoja de vida de cada instrumento y el periodo de pruebas. Digamos que no he encontrado tampoco ninguna otra norma que diga cada cuánto, sino que lo clasifican trimestral, semestral o anual y va a depender como de la política que usted tenga al interior de la empresa. Entonces depende del tipo
de equipo al cual usted le va a hacer la prueba, la localización, si es fácil de localizar o si está muy remoto, pues va a ser muy difícil hacer la prueba de una forma más periódica, y la importancia del equipo, si es un motor que mueve una banda a transportar una minera y ese motor se daña y para todo el sistema, entonces a ese motor hay que realizarles pruebas más seguidas, por ejemplo trimestrales puede ser, así que ustedes lo van a definir dependiendo de esas características. Acá tenemos un comportamiento en el tiempo de las mediciones de aislamiento. También, ¿qué es la recomendación? Cuando usted tenga o cuando reciba un equipamiento nuevo, tomar su valor de aislamiento, o sea, medirlo y usarlo como referencia. Ese va a ser su patrón para establecer qué tanto durante el paso del tiempo el aislamiento pues, se va degradando. Ir haciendo las pruebas rutinarias de aislamiento conforme a las políticas que usted tenga en su trabajo. Ir verificando muy bien, listo, acá tengo que el aislamiento sigue como una tendencia decreciente significativa, hay que preguntarnos o ponerle más cuidado. Sigue la tendencia decreciente, entonces evaluar una posible falla y tomar acciones antes de que la falla ocurra, ¿cierto? Lo ideal es ante, digamos, una anomalía decreciente del aislamiento, pues tomar las correcciones pertinentes relacionadas con mantenimiento, por ejemplo, rebarnizar el motor, aplicar alguna técnica de secado, aislarlo de condiciones ambientales, pues si es posible, etcétera. Entonces, digamos, ejecutar las acciones de mantenimiento preventivo para volverlo a llevar a los niveles donde el aislamiento pues están en una condición de funcionamiento seguro. ¿Ok? Entonces, lo importante siempre son las tendencias. En cualquier tipo de mantenimiento en la industria, lo importante siempre son las tendencias. Vamos a ver qué tipos de pruebas de aislamiento se hacen. Hay muchas. Yo escogí como las más importantes llevados a cabo, digamos, en baja tensión, ¿no? La más general es la prueba puntual. Digamos que esta es una fotografía, recuerden que lo vimos ahorita, el aislamiento, pues cuando yo aplico una tensión, el aislamiento va creciendo conforme la prueba va pasando. Durante un minuto, lo que se recomienda es que cuando la prueba se hace, una vez transcurra un minuto, tomar ese valor como valor de referencia. ¿Okay? Digamos que todas las normas o la mayoría de las normas recomiendan que la prueba puntual se haga un minuto. En esta prueba, ya lo mencionamos, la resistencia depende fuertemente de la temperatura, así que se debe corregir a una temperatura estándar para motores 40 grados, para cables a 15.55 grados Celsius y para transformadores a 20 grados Celsius. Y comparar las tendencias. Lo ideal que sería que el fabricante te diga cuáles son los valores, digamos, recomendados de los niveles de aislamiento. Si no tenemos eso, ahorita la norma nos da como unas bases o unas guías que ya las vamos a hablar. Aquí, por ejemplo, tenemos el comportamiento de resistencia y aislamiento de dos equipos. El equipo 1 con una resistencia de aislamiento alrededor de 1 mega ohmio, y el equipo 2 con resistencias de aislamiento pues mucho más grandes, ¿no? En este caso de gigas. La pregunta es, ¿qué equipo tiene mejor tendencia de aislamiento en el tiempo? ¿El equipo 1 o el equipo 2? La respuesta es el equipo 1, ¿cierto? ¿Por qué? Básicamente es la tendencia, dice, tiene una mejor tendencia, es decir, que el aislamiento varía muy poco con el paso de los años, mientras que en el equipo 2 tenemos que la tendencia tiene un cambio pronunciado, lo que se va a traducir en que el aislamiento se está deteriorando y por lo tanto tenemos que tomar acciones correctivas. Algunas recomendaciones basadas en la tendencia de resistencia puntual que les voy a dejar en esta tabla. Hice muchas tablas como para condensar toda la información recogidas de la norma, así que en la presentación pues la van a tener como valor de referencia para ejecutar las diferentes acciones dependiendo de los resultados de medición. El otro tipo de prueba muy común es la prueba de tiempo. Aquí básicamente lo que se hace es que se aplica una tensión
DC y se deja durante un determinado tiempo para tomar diferentes lecturas de la resistencia de aislamiento. ¿Qué ventaja tiene? Es que no es necesaria una corrección de temperatura. Ahorita les voy a, esto tiene como unas comillas y les voy a explicar en qué momentos no es necesario ejecutar la corrección de temperatura y en qué momentos sí. Puede dar información concluyente sin el historial de pruebas. Eso también está entre comillas porque si bien digamos que la norma lo dice, también la norma dice, por favor, si puede llevar un historial es mucho mejor. O sea, siempre el historial va a ser lo más indicado. ¿Okay? Vamos a ver acá como un ejemplo de una prueba de tiempo. Acá tengo una prueba de tiempo donde a dos equipos se les aplica la misma tensión durante el mismo tiempo, en este caso particular 10 minutos, el equipo 1, el equipo 2. Yo puedo decir que el aislamiento está en buenas condiciones, ¿sí? Cuando la corriente de fuga es pequeña. Recuerden que hay una relación inversamente proporcional. Cuando la corriente es pequeña, el aislamiento es grande, ¿sí? Si las corrientes de fuga son muy pequeñas, quiere decir que el aislamiento es bueno. En este caso, cuando yo voy aplicando tensión, las corrientes de fuga que surgen y que ya vimos anteriormente decrecen por efecto de carga y absorción durante la aplicación de la tensión. Entonces, el comportamiento de un aislamiento bueno debe ser este, ¿sí? Un aumento continuo conforme va pasando el tiempo durante la prueba. Un mal aislamiento tiene este comportamiento que vemos acá. Hay grandes corrientes de fuga que son proporcionales entonces al voltaje aplicado. Digamos que la prueba de aislamiento se estabiliza de forma temprana, la curva se vuelve plana de forma temprana o rápida, lo que indica que hay humedad y contaminación en el aislamiento, por lo tanto hay que realizar un proceso de limpieza. ¿Okay? Dentro de las pruebas de tiempo hay dos pruebas que destacan. Uno es el índice de polarización PI establecido en la IEEE 43 y es muy fácil, es realizar una prueba temporal de 10 minutos, es decir, energizar mi elemento durante 10 minutos, tomar la primera lectura 1 minuto, tomar la lectura a los 10 minutos y esta relación me da el valor PI, que son la abreviación de índice de polarización en inglés, que es un número adimensional, no tiene dimensiones. Y en este caso, el efecto de la temperatura, dice la norma que como es una prueba que dura 10 minutos, en 10 minutos, pues no va a haber un cambio significativo, digamos, en los devanados del elemento que yo estoy probando. Así que esta relación va a ser independiente de la temperatura. Sí, esa es, digamos, como el, entre comillas, que tiene esta prueba temporal. Si usted ya quiere evaluar cada uno de estos puntos a través de una tendencia ya en los años, haga la corrección de temperatura. El valor PI no necesita corrección de temperatura. Estos son las recomendaciones que da la IEEE 43. Otra vez, cuando no hay historial, o sea, lo ideal es tener un historial del comportamiento del índice de polarización. Cuando no hay un historial, entonces da unas recomendaciones, dice valores mínimos dependiendo de la clase de aislación del motor. Ya esto es una recomendación más general dependiendo del valor del PI, qué nivel de aislamiento tengo, malo, cuestionable, adecuado, bueno. Y tiene unas notas que es importante que las conozcamos. Dice que si yo tengo un valor corregido de aislamiento a 40 grados que es mayor esto sería 5 gigas, ¿cierto? 5000 megaohmios. La prueba PI puede resultar ambigua y se puede descartar. ¿Sí? Es una de las notas que tiene la norma. Otra nota que tiene la norma es que si el PI es muy alto o mayor a 8, dependiendo del material, se puede traducir en que hay un riesgo de falla y recomienda hacer inspecciones. ¿Listo? Dentro de esos materiales están estos que están acá citados en la presentación. La segunda prueba de temporal muy típica es el DAR, que traduce relación de absorción dieléctrica, recomendable en instalaciones o equipos que contengan materiales aislantes donde la corriente disminuye rápidamente. El DAR, hay diferentes tipos de DAR, de hecho la norma dice que no hay como un valor establecido. Les voy a explicar cómo se mide el DAR, es muy similar al anterior.
se hace la prueba del aislamiento durante un tiempo, se toma el valor de 15 segundos, se toma el valor de 30 y se toma el valor de un segundo, o sea, el aislamiento durante un segundo, se hacen esas relaciones y se tienen diferentes tipos de DAR. ¿Cuál es el DAR más usado? Es el de 1/30, es decir, tomarlo a un minuto, dividirlo sobre el de 30 y eso me va a dar una relación de un valor numérico que dependiendo entonces del valor, yo puedo establecer mi estado de aislamiento. Igual, se recomienda usar las tendencias. Si no hay tendencia, acá hay una tabla. Si es menor que 1 hay peligro, entre 1 y 1,4 es cuestionable, entre 1,4 y 1,6 adecuado y mayor que 1,6 es excelente. ¿Qué dice la IEEE? Se utiliza para equipos con el aislamiento delgado y que no existe un criterio de pasa o no pasa, o sea, esta tabla no está tan bien definida como la del PI, que sí está en la norma, pero que igual es un elemento que puedo usar como prueba rápida, porque hay veces esperar 10 minutos pues de pronto no es posible y que me puede ayudar, digamos, a tomar acciones. El terminal de guarda. Les voy a explicar rápidamente lo que es el terminal de guarda. Digamos, el terminal de guarda es necesario o es recomendable para pruebas mayores a 1 kilovoltio. ¿Qué pasa? Acá hay un ejemplo clásico. Yo tengo un conductor, voy a medir el aislamiento entre el conductor y la chaqueta que va a tierra o protectora. Eso pues da esta resistencia RC, pero resulta y sucede que yo aquí tengo otro aislante. Cuando yo aplico una tensión, entonces voy a tener unas corrientes o unas resistencias que me van a afectar, digamos, la resistencia particular que yo quiero medir, la resistencia de aislamiento. En un circuito se vería más o menos así. Esta es la resistencia, mi corriente de fuga que yo quiero medir, pero va a haber una corriente que va a pasar por este aislamiento ocasionada por la tensión que estaba aplicando y que se va a sumar, digamos, a la corriente de fuga inicial, lo que va a ocasionar, digamos, un error en la lectura. Cuando son menores a 1 kilovoltio, digamos que ese error no es significativo, pero para valores mayores a 1000 voltios el error sí se vuelve un poco más significativo. ¿Qué función cumple la guarda en los instrumentos de medición de aislamiento? Básicamente es eliminar esta corriente, o sea, que no exista. De esa forma, mi corriente I, que es la corriente de fuga, va a estar relacionada única y exclusivamente con la resistencia que yo quiero medir. Entonces, digamos que es como la explicación de la importancia o por qué o cuándo usar la guarda en estos instrumentos. Bueno, vamos a hablar de algunas pruebas de aislamiento en algunos equipos, empezando, por ejemplo, en motores. Estas recomendaciones están basadas en la IEEE 43 del 2013. Primero, tomar nota, conexión del motor, voltaje, alimentación, corriente, temperatura, humedad en el historial. Cada equipo debe llevar su propia hoja de vida. Descargarlos de vanado simplemente cortocircuitándolos como prevención. Desconectar todo el equipamiento externo del motor, es decir, interruptores, capacitores y elementos de protección. Aquí están los niveles de tensión que recomienda la IEEE 43. Y ¿qué me he encontrado yo, digamos, como en la experiencia? Que muchos otros toman como referencia la norma ANSI neta para establecer los niveles de tensión y citan la norma, ¿cierto? ¿Qué encontré? Que la ANSI neta del 2009, cuando se hace referencia a pruebas de motores, ella cita es la IEEE 43. La 43 dice basarse en las recomendaciones de la IEEE 43, es decir, usar esta tabla para realizar las pruebas de aislamiento. Es lo que dice la ANSI neta y no esta tabla que ahorita vamos a ver dónde la ANSI neta recomienda esta tabla para alimentación y valores de resultados de impedancia de aislamiento. Conexión de terminales. Hay muchas formas de medir el aislamiento de los terminales de un motor. Les voy aquí a presentar las más, digamos, más usadas, que es individual de fase a tierra, con un sistema de conexión en Y, donde se va a chequear cada una de las fases. Esta otra que es todas las fases a tierra, todas las fases a tierra. Esta otra que es individual entre fases, es decir, se toma cada una de las fases y se mide con respecto a la otra. Está esta otra que es individual entre fase y tierra,
donde lo que se hace es que cada fase se mide con respecto a tierra, todas están bien. ¿Qué es lo importante? Que usted durante el historial de pruebas siempre haga la misma, o sea, que no las varíe. ¿Qué dice la norma, la IEEE, con respecto como a estas mediciones? A mi parecer, digamos que la IEEE 43 es muy genérica y no da como, o digamos, la prueba se tiene que hacer así, o sea, como algo obligatorio, sino que da recomendaciones. ¿Qué recomendaciones encontramos en esta norma? Ella dice, es recomendable, por ejemplo, aislar la fase que yo quiero medir, o sea, unirla, unir las otras fases, conectarlas al chasis del motor y medir el aislamiento entre la fase y el chasis. Digamos que es una de las recomendaciones que hace la norma, porque hay veces no se hace, porque es, digamos, un poco más difícil empezar a hacer uniones y todo esto. Y con respecto, estas son pruebas individuales, ¿cierto? Se hace individual para cada una de las fases con respecto a la tierra, cortocircuitando las otras fases con el chasis o la tierra del sistema. Para la prueba grupal, la norma dice unir todas las fases y medir todas esas fases con respecto a tierra. ¿Okay? Eso es lo que dice la norma como recomendación para la prueba grupal. Recomendaciones para interpretar las mediciones. Dice aplicar esta fórmula, valores de resistencia aplicando esta fórmula, pero referenciados a 40 grados Celsius, los valores de PI mínimos, los valores DAR y los valores que ya habíamos ahorita mencionado. Y digamos que hay una regla empírica que funciona muy bien, de pronto para tener una idea que está bien, es que la resistencia mínima de una fase de un sistema trifásico medida con respecto a las otras fases. A ver, dice, la resistencia mínima de una fase de un sistema trifásico probada con las otras dos fases conectadas a tierra, tal cual lo establece la norma, debe ser aproximadamente el doble de la medición del devanado total. ¿Okay? Para que de pronto pues lo usen como regla general para ver si los aislamientos del motor está bien. Vamos a ver las pruebas en aislamiento en cables. Se debe desconectar el panel o equipo y mantener aislados de la fuente de alimentación. Está hablando de los cables. Hay una regla que me sirve para establecer los mínimos valores para conductores dados por esta sigla, traduce pues la Asociación de Ingenieros para Medición en Cables, que al comienzo les dije. Entonces nos dan esta fórmula donde, digamos, estos valores están referenciados a esta temperatura. La resistencia en megaohmios, una constante K que depende del material aislante. Hay una tabla donde yo les voy a dejar y dependiendo del material aislante entonces están esos valores de K. D que es el diámetro exterior del conductor. D es el diámetro del conductor, espesor del aislamiento del conductor y espesor del aislamiento de la chaqueta, donde D es la suma, digamos, de estas tres a través de esta ecuación. Yo acá en la presentación les dejo un anexo con las tablas. Acá hay unas tablas con estos valores dependiendo del calibre. La ANSI neta recomienda cuando no se tengan valores de referencia usar esta tabla que está en la norma con estos resultados, así que también lo pueden usar. ¿Cómo realizar las pruebas? Cuando es un conductor pues individual se mide entre el conductor y el aislamiento. En sistemas o cables trifásicos hay diferentes pruebas. Está esta que es un conductor a todos. Lo que se hace es que se puentean dos conductores con el aislante o con la tierra del sistema y el otro se mide con respecto a estos dos. Tenemos este otro que consiste en un conductor a tierra con los otros dos conductores a guarda. ¿Sí? Este otro donde tenemos un conductor con respecto a los otros dos, como pueden ver se puentean con la guarda a tierra. Vemos que son las pruebas más típicas que se hacen en este tipo de elementos y se debe llevar el registro. Las pruebas de aislamiento en transformadores,
Recomendaciones iniciales, ahí les dejo algunas recomendaciones iniciales. Bueno, esta fórmula tomada de este libro que he visto que lo referencian mucho y lo pueden usar como valor de referencia para valores mínimos, donde IR es el aislamiento del transformador, C es una constante que es a 20 grados Celsius, así que estas fórmulas están referenciadas a 20 grados, por eso los transformadores entonces se referencian a 20 grados. E es el voltaje nominal del devanado bajo prueba. Cuando es un sistema o un transformador en estrella, entonces sería la tensión fase neutro. Si es un transformador en delta, sería la tensión fase-fase. KVA hace referencia a la capacidad nominal del transformador. Aquí están algunos valores de C, dependiendo de la estructura del transformador. Y de igual forma, la ANSI neta recomienda la tabla que ahorita vimos en caso de que no se conozcan los valores de referencia para comparar los resultados de medición de aislamiento del motor. Para realizar las pruebas, les dejo también recomendaciones: apagar el transformador, desconectar los puentes y pararrayos, descargar la capacidad de los devanados cortocircuitándolas. Para eso se hace esto, registro de temperatura. Bueno, las pruebas en los transformadores se hacen durante 60 segundos. En este libro también encontré una tabla muy interesante para hacer corrección por temperatura, y también encontré una tabla donde dicen de acuerdo al valor de PI cuál puede ser el estado del transformador, ¿no? Estas dos tablas son referencias de este texto que lo referencian en otras normas. ¿Cómo realizar pruebas en transformadores? En este caso, pues solo voy a hablar de transformadores trifásicos. Está devanado de alta con respecto a devanado de baja y tierra. Acá pueden ver que el devanado de baja se une con el chasis del transformador o con tierra. Devanado de alta, este es devanado de alta a tierra. Entonces mido devanado de alta con respecto a tierra. Si lo ven, siempre la punta roja, o sea, el positivo de mi instrumento va a lo que es la tierra, ¿sí? Lo que habíamos explicado antes. Y en este caso vamos a agregar guarda el devanado de baja con guarda. Tenemos devanado de baja a tierra y alta, que es este de acá. Devanado de baja a alta y tierra están cortocircuitados y se hace la medición entre estos dos. Tenemos esta que es devanado de baja y tierra con respecto a devanado de alta guarda. Entonces tenemos devanado de baja con respecto a tierra y el devanado de alta. Miren que todos están cortocircuitados, se tiran a guarda. Tenemos este devanado de alta a devanado de baja. Y bueno, eso sería lo referente a transformadores trifásicos. Pruebas de aislamiento en instalaciones. ¿Cuál es el problema en las instalaciones? Cuando yo hago una instalación eléctrica, digamos que las normas locales me dicen, bueno, verifique o haga una serie de pruebas para verificar que mi instalación quedó bien. Dentro de esas pruebas, una de ellas es la prueba de aislamiento. Una baja resistencia entre los conductores provoca que haya corrientes de fuga. En otro webinar vamos a hablar especialmente de las corrientes de fuga porque dan información muy útil de deterioro o de realizar pruebas preventivas, así que va a ser uno de nuestros próximos webinars. Digamos que esas corrientes de fuga que se dan por el deterioramiento de los conductores ocasionan pérdidas de energía y una degradación, digamos, más acelerada del aislamiento. Acá les voy a dejar algunas recomendaciones para realizar la prueba. Los interruptores, el interruptor principal debe estar apagado. Obviamente, pues yo tengo que desactivar la energía que entra a donde voy a hacer la prueba. No, por ningún motivo debe haber energía. Las lámparas y otros equipos desconectados, pero con fusibles, disyuntores cerrados y todos los interruptores del circuito cerrados. Todo eso debe estar cerrado. Ahorita en los esquemas vamos a ver más bien cómo es la prueba. Algunas recomendaciones de qué tensiones aplicar y cuáles serían los valores mínimos de aislamiento.
Estas tablas las encuentran en las regulaciones. Cada país tiene su propia regulación con respecto a esto y ellos les dan estos valores y que les van a servir a ustedes como referencia para realizar las mediciones. El más típico es realizar la prueba a 500 voltios. ¿Sí? Entonces ahí le dejo una nota para que verifiquen el reglamento con las normas locales. Vamos a ver el esquema de cómo se hace. Alerta, pruebas sin tensión. Entonces, otra nota importante es que circuitos electrónicos pueden falsear los resultados. Hoy en día es habitual tener un tomacorriente con un puerto USB. O sea, dentro del tomacorriente hay un puerto USB donde uno conecta a cargar el celular o otra cosa. Digamos que este tipo de cosas puede falsear los resultados, así que es importante que lo tengan en cuenta para tomar las acciones respectivas. Acá tenemos un panel, digamos, residencial, de pronto le falta algunas cosas, no está acorde a la norma, simplemente lo estoy usando como ejemplo, cada país tiene su norma diferente. Tenemos el interruptor general automático, que es un interruptor termomagnético, este tiene que estar off, este es el que va pues a desactivar o a quitar la energía en la residencia. Tenemos un interruptor diferencial que se usa para proteger en caso de que haya corriente de fuga significativa, alguna persona no vaya a sufrir problemas por corrientes de fuga, y tenemos los demás interruptores termomagnéticos, ya cada uno de los circuitos de iluminación, enchufes, etcétera. Fase neutro, mi sistema de tierra. Esto va conectado a todo el circuito de la casa, ¿no? O de la residencia. ¿Cómo entonces se hace la prueba? Entonces, en off, todos los demás deben estar en on, todos los demás. Verifiquen que este está en off, hay un elemento de protección que ponen para que alguien por accidente no vaya a activarlo nuevamente. Si hay un interruptor contra sobretensión, deshabilitarlo. La carga, ¿qué se hace con la carga? Bueno, aprovecho, sí. No se alcanza a ver tu mouse, no sé si estás apuntando a cada uno de los circuitos con el mouse. Ah, sí, gracias, Fer. Bueno, acá está cada uno de los... ¿Qué vamos a hacer con las cargas? Las cargas, desconectar los equipos del tomacorriente, no los vayan a dejar ahí porque le vamos a aplicar 500 voltios y probablemente los puedan dañar. Se desconectan de todas las cargas, se desconectan de los tomacorrientes, las lámparas y bombillas. El interruptor se deja en on porque la idea es evaluar el aislamiento hasta donde van las bombillas, pero las bombillas sí desconectarlas. ¿Okay? Eso es típico, es la recomendación que se hace. Digamos que esto es muy general, independiente de cada país, ¿cierto? Eso es como recomendaciones generales. Medición de aislamiento línea neutro, entonces lo que se hace es que se mide línea neutro entre cada uno de estos interruptores, se toma el apunte y se evalúa de acuerdo a la tabla que vimos anteriormente o a lo que establezca, digamos, la regulación o norma local. Hay otro tipo de prueba que se hace, que es la medición de aislamiento línea neutro a tierra. ¿Qué es lo que se hace acá? Lo que se hace es que se hace un puente entre línea y neutro. Digamos que esta es muy buena porque elimina el efecto de falsear los resultados cuando hay puertos USB o otro tipo de elementos, porque ya estoy tirando esto al mismo nivel de referencia, el neutro y la línea. Y el instrumento, entonces, lo que se hace es que se mide entre este puente y la tierra. ¿Okay? Y se hace lo mismo para cada uno de estos componentes, de cada uno de estos componentes. Bueno, eso con respecto a esto. Vamos a ver finalmente ya los equipos que tenemos en Hioki. Son equipos, acá ahí están casi todos, faltan algunos por agregar. Estos son nuestras líneas de medidores de aislamiento, son equipos todos made in Japan, hechos en Japón, 3 años de garantía. Les voy a dejar un link, ustedes acá pueden consultar como la página donde están las especificaciones. Este es un equipo nuevo que voy a hablar en un segundo. Este es para mediciones de media tensión hasta 5000 voltios. Tenemos un medidor de aislamiento de paneles solares que voy a hablar en un segundo, y bueno, otros, un medidor de aislamiento análogo que hay gente o técnicos que aún lo utilizan y les gusta,
Y digamos que este es como el más estándar, el más general que cualquier técnico electricista debería cargar en su kit de herramientas, es el IR4056. Todos estos con medición directa hasta 1000 voltios o generan hasta 1000 voltios y este hasta 5000. Hace poco lanzamos este nuevo que es el IR4057-50 kit. Es un kit que viene con todo lo necesario, incluyendo un adaptador que me permite conectar el equipo con un smartphone y hacer reportes automáticos, etcétera. Ya les voy a mostrar. Este es el mejor de aislamiento más rápido que hay en la industria. Dura o se tarda 0.3 segundos en realizar una medición, así que cuando hay que hacer muchas pruebas es un instrumento ideal para realizar un trabajo eficiente y no haya que esperar segundos que se estabilice la medición y realizarla. Con el accesorio Bluetooth tenemos acceso a lo que es Genet Cross, que es una app, es una aplicación libre que tenemos para celulares y tabletas, muy funcional. No hay otra marca que tenga una aplicación gratuita y libre como lo es Genet Cross. Con el elemento Bluetooth ustedes van a poder exportar directamente las mediciones a Excel sin usar ningún otro aparato, sino que abren su laptop. Del laptop debe tener Bluetooth y el equipo automáticamente va a enviar sus mediciones a Excel para hacer sus cálculos respectivos de PI o DAR, etcétera, o la tendencia, como lo quieran hacer. Y tenemos la aplicación Genet Cross que proporciona una amplia gama de funciones. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de aplicación con la app. Digamos que yo tengo que hacer un informe de medición de resistencia y aislamiento para una inspección anual. ¿Cómo lo hago? Tomo una fotografía con el celular que ya tengo emparejado con mi instrumento. En el celular selecciono qué cable o en dónde voy a hacer la prueba de aislamiento, selecciono, hago la prueba de aislamiento y automáticamente ese resultado se va a cargar en la posición donde usted lo puso. ¿Ok? Una vez usted termine todas las mediciones, va a quedar algo así. Es un informe muy gráfico, muy fácil de entender. Vas a ver, bueno, acá cuánto dio la aislación, dio 0.25 megas, acá dio 0.50. Como tiene comparador, puede dar un fail, quiere decir que falla, por lo tanto hay que mirar cuál es el problema. Y la misma aplicación te permite generar reportes profesionales automáticos sin gastar mucho tiempo. O sea, la aplicación la hace todo para que usted no tenga que gastar mucho tiempo haciendo este tipo de pruebas. Finalmente, tenemos un medidor de aislamiento de paneles solares, un equipo también único en el mercado. No hay muchas otras marcas que lo tengan. Acá les voy a dejar un video para que vean el funcionamiento. Básicamente, ¿cuál es la ciencia detrás del equipo? Es que cuando yo voy a medir aislamiento entre dos terminales de un panel solar, recuerden que una de las condiciones es que no debe haber energía. Pero en un panel solar, si yo estoy en el día, así lo desconecte, va a haber energía, ¿cierto? Porque el sol le está dando y el panel va a tener tensión entre sus terminales. Este equipo permite medir de forma segura y precisa el aislamiento en un panel solar entre el P y la Tierra, entre el N y la Tierra, así haya tensión, ¿sí? Entonces, para aquellos que hacen instalaciones de paneles solares o que trabajan con paneles solares, es un equipo ideal para eso. Y también tiene el modo normal de funcionamiento, donde le permite hacer las pruebas de aislamiento, ya por ejemplo en las cajas de combinación, donde ya sí las puedo desconectar, y entre los cables, etcétera. Bueno, son las 5, bueno, acá son las 5 minutos, 4 minutos en otras zonas de Latinoamérica, así que eso era todo lo que traía. El tema es extenso, o sea, puede hablar de aislamiento solo de motores por horas, así que tratamos como de condensar la información, que sea útil, y bueno, no sé si hay preguntas. ¿Qué tal, Juan? Tenemos algunas preguntas que se te asignaron ahí en la sección de preguntas. No sé si quieres que la lea y las contestas o cómo... Sí, porfa, si las puede leer, Fer. Ok, pregunta aquí el ingeniero Gregorio Cartagena. Nos recomienda el ingeniero tomar un dato de base para aislamiento. Esto sería fácil cuando tenemos un equipo nuevo.
Pero ¿cómo puedo tomar un dato de referencia en un equipo ya usado para definir el estado del aislamiento? Muy buena la pregunta. Bueno, dejen yo trato de volverme. Dependiendo del equipamiento, recuerden que la norma dice, si no hay un valor de referencia, use estos valores. Por ejemplo, en mediciones de aislamiento en instalaciones pueden usar estos valores de referencia. ¿Dónde encuentran estos valores? En las normas locales. En motores está la IEEE 43 del 2013 y me dice mis valores de aislamiento. Bueno, por ejemplo, en cables, estos son mis valores de referencia. Los valores de referencia en cables, de transformadores, perdón, se calculan de acuerdo a estas ecuaciones que hay acá. ¿Ok? Este es en motores, sí. Este es en motores. Eso, acá están mis valores de tensión y los valores de referencia se hacen en base a esta ecuación que tengo ahí. Para, a ver qué sigue acá, estos motores, estos son los valores de referencia. Para cables está estos valores de referencia tomados de esta fórmula. O sea, usando esta fórmula puede encontrar el valor de referencia porque cables hay de muchos calibres, de muchos componentes, así que una forma fácil es usar esta fórmula o ir a la recomendación de la tabla 100.1 de la ANSI-NETA, que es esta. Que él dice, bueno, si su cable funciona alrededor de los 250 voltios o menos, aplique 500 voltios y el valor mínimo que usted va a usar como referencia son 25 megas. Listo. Esa es como la respuesta a Fer, dependiendo del elemento. Ok, entonces para los motores y transformadores podemos usar el índice de polarización, el DAR, Sí, y ir estableciendo nuestra tendencia, y para los cables podemos referenciarlos a la tabla. Sí, en el caso de transformadores, el índice de polarización y DAR, yo no lo he encontrado que sea como muy usado. O sea, yo lo encontré en el texto y lo quise traer porque el DAR y el PI son muy comunes como en máquinas rotativas, ¿no? Pero también lo he encontrado que lo recomiendan en transformadores. Ok. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Del ingeniero Mauricio Pérez. Hola, ¿cómo se realiza la prueba de aislamiento de cables de instalaciones fotovoltaicas? Ok. Esa es tal cual estamos haciendo este tipo de pruebas. Es decir, se desconectan los cables de todo el sistema de la instalación fotovoltaica y se procede a hacer la prueba, en este caso, dependiendo del número de conductores que haya, ¿no? Entonces, ¿cuál es como la dinámica? La dinámica es así. Si yo tengo, por ejemplo, 5 conductores, porque pueda que yo en un solo cable tenga, no sé, los strings de corriente de varios strings que al final en el combinador se unan, ¿cierto? Juan, ¿Cuál es la tenemos por dinámica? ahí en la página 52, ¿verdad? Un diagrama sobre esto, a lo mejor te ayuda a Pero de aislamiento en... paneles solares. Sí, pero él pregunta en los cables, no es directamente en los paneles, sino en los cables. Entonces, digamos que la norma aplica es igual, tal cual fuera un cable, ¿sí? Un cable de transmisión de energía, ¿no? En este caso, con valores de referencia, pues en DC, porque los cables pues, van a transmitir en DC. Ya si es, Fer, si ya es particularmente para medir en el string del panel solar, que es donde pues yo un cable lo puedo quitar, ¿cierto? Como lo mencionamos, lo desconecto y el cable queda desenergizado y se hacen las pruebas, tal cual fuera un cable convencional. Ya si es sobre los paneles, ya el asunto sí es que hay tensión, porque un panel siempre va a estar generando, a no ser que usted haga la prueba en la noche, que no haya luz, pero ya en la noche es más difícil porque pues condiciones de baja iluminación. De hecho, si usted tiene una lámpara, eso va a afectar porque inclusive esa lámpara artificial va a generar un pequeño nivel de voltaje en el panel que va a afectar la medición. Entonces, ahí es como lo diferente, pero las mediciones en cable se hacen tal cual fuera un cable convencional. Entendido. Ok, la siguiente pregunta del ingeniero José Sánchez, consulta. Me quedó duda con respecto a la conexión de la punta positiva a tierra para realizar una comprobación. Ok. De hecho, yo lo invito a él que verifique. Es que sí es muy común que un equipo de aislamiento, o sea, no es como habitual que uno conecte la punta roja que equivale al positivo a la terminal negativa.
Claro que los instrumentos generalmente la punta positiva van a tener positiva del elemento bajo prueba. En los medidores de aislamiento no es así por el tema de poder establecer la dirección de corriente y si él tiene algún instrumento medidor de aislamiento de cualquier marca, busquen el manual y va a encontrar esto. Déjenme, yo veo si tengo acá, por ejemplo, el de Hioki, a ver si tengo un manual de Hioki. Bueno, yo busco, si gustan, uno de los manuales de nuestros equipos y así lo indican y busquen en cualquier otra marca y es lo mismo. El terminal positivo va a tierra en nuestro medidor de aislamiento, ¿ok? En pruebas de medición de aislamiento. Pero si quiero mostrarle que en el manual está a ver. Bueno, me tocaré, mientras que, ahí sí ven mi pantalla, mientras que lo busco, si quieres, Fer, otra pregunta. Ok. Otra pregunta del ingeniero Luis Mosquera. ¿A qué se debe y qué le pasaría a un motor de AC o DC si el índice de polarización es igual o menor a 1? El índice de polarización está relacionado con contaminación en el aislante y humedad. O sea que muy probablemente puede ser que haya una humedad excesiva o algún tipo de contaminante, ya sea polvo, partículas. Por eso es importante también cuando uno compra un motor verificar el IP, ¿cierto? Lo ideal es tener un IP alto que va a impedir el ingreso de partículas contaminantes. Digamos que eso va a prolongar la vida útil del motor. Un IP bajo está relacionado con humedad en el aislante y partículas contaminantes. ¿Qué se recomienda? Soplarlo para eliminar las partículas contaminantes y aplicar técnicas de secado. Hay varias técnicas de secado que lo consulten. Una es hornos, otra es aplicar corrientes. Son como las dos. Hay otras que no recuerdo ahorita. Mira acá el ejemplo para que le mostremos. Terminal positiva, acá dice attach, o sea, fijar al chasis o al terminal de tierra, el positivo, y el terminal negativo al dispositivo, pues como a donde yo quiero medir, ¿no? Y busquen otros fabricantes en el manual y van a encontrar este mismo diagrama y esa es la razón. Ahora, que haya como que un error en la medición, la verdad no sé, yo he visto que hacen pruebas y da unos valores. No sé qué sucedería si hacemos o sea, es decir, si invierto las terminales, no sé si hay una diferencia en la medición, pero esta es la recomendación que se hace por parte de los fabricantes. Excelente. La siguiente pregunta del ingeniero Luis Valladares. ¿La aplicación de Genect es solamente para Android? No, es para iPhone también. Okay. La siguiente pregunta existe del ingeniero Rosalino Martínez. ¿Hay algún tipo de entrenamiento o certificación para realizar este tipo de lecturas? No, a ver, ¿qué he visto yo? Que hay certificaciones de la norma. De la norma, por ejemplo, instalaciones eléctricas. Yo acá tengo la RETIE. La RETIE es la norma eléctrica, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Colombianas. Usted se puede certificar en RETIE, ¿cierto? Pero la RETIE involucra no solo pruebas de aislamiento, otro tipo de pruebas. Eso es lo que yo he visto. O sea, certificarse en normas locales, más no como en certificación en medición de aislamiento. No, la verdad no lo conozco. Ok. La siguiente pregunta del ingeniero Carlos Albino. ¿Existe semejanza entre la prueba de resistencia de aislamiento con un megaómetro y la prueba de BLF en cables de media tensión? Desconozco la respuesta. No sé, la verdad. Tendríamos que averiguar. Pendiente con esto. Entonces, y yo creo que la última pregunta que tenemos hoy, ¿hay una frecuencia de referencia de los medidores a la cual funcionan? Si hay algo a tener en cuenta, recuerden que estas pruebas se hacen en DC, las pruebas de aislamiento, hay pruebas de aislamiento en DC y pruebas de aislamiento en AC. Para pruebas rutinarias y de mantenimiento se recomienda más la prueba DC porque pues los instrumentos, digamos, son más pequeños, económicamente son más asequibles, es menos riesgoso, pero si hay una característica, voy a ver si acá está en una curva, si la veo.
Me tocaría buscarla, es una curva que me dice cómo debe crecer la tensión. Recuerden que es yo puedo aplico una tensión y la tensión es creciente hasta que llega a un valor y se estabiliza, que puede ser 5.000 voltios, 2.500. Esa curva debe tener una característica que puede estar en el manual. Voy a ver si la encuentro, pero no una frecuencia. Estas pruebas son en DC. Son en DC. Y a ver si está acá, si está acá. Bueno, parece que no la encuentro, pero bueno, los fabricantes lo dan y en algún lugar debe estar, pero bueno, acá no es el momento, no la encuentro. Juan, una última pregunta del ingeniero Gregorio Cartagena. Si adquiere un equipo para medición solar, ¿le serviría en otros tipos de mediciones? O sea, ¿con este puedo realizar pruebas de motores, transformadores, cables? Sí sirve. El tema es que no tiene para medir DAR y PI de forma directa, o sea, tocaría calcularlo, tomar el registro minuto a 10. Pero él tiene una función, voy a ver si en la fotografía se ve. A ver, voy a ver si, denme un segundo, veo si en la fotografía se alcanza a ver. A ver, yo saco el indicador. Esta función que hay acá, que salió un poco recortada acá, es solo para paneles solares que tiene dos rangos, 500 y 1000 voltios. Entonces, esta función se usa exclusivamente para medir la tensión entre los bornes del panel. Pero acá tengo para medir tensión normal, o sea, como un voltímetro, tengo para medir 50 o para generar 50. No alcanzo a ver bien los números. Yo creo que 50, 120, 250, 500 y 1000 voltios. Así que sirve también para medir aislamiento en otro tipo de elementos, con estas otras de acá, con estas otras funciones. Excelente, pues creo que serían todas las preguntas por el momento. Ya nos pasamos 15 minutos de la hora. Ok, no, entonces igual ahí está en la presentación preguntas, requerimientos, latan@geokiusa.com, juanm@geokiusa.com, que es mi correo electrónico. Invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Recuerden que la presentación la van a poder tener a través de nuestras redes sociales. Y no, pues muchas gracias. Esperamos que haya sido de utilidad y estén atentos para un futuro webinar que va a ser también la parte de mantenimiento, corrientes de fuga, pruebas de resistencia de tierra, no diseño, sino cómo probar las tierras en una instalación. Y qué otra vez, esas, hasta ahorita esas. Bueno, muchas gracias. No, yo creo que era todo por hoy. Bueno, hasta luego. Gracias, nos despedimos.